¿Qué tal, comunidad amante de los iPod? Me presento, yo soy Ángel Díaz y bueno, este es el primero de una serie de videos en donde en cada uno les hablaré acerca de una generación específica de lo que son los iPod Classic. Para empezar, hablaremos acerca de la primera generación de iPod Classic, también conocida como iPod Rueda de Desplazamiento, que es así como lo denomina la página oficial de Apple. Bueno, este modelo en específico contó con dos capacidades, una de 5 GB y una de 10 GB. Se lanzaron en 2 años diferentes, en octubre del 2001 y en marzo del 2002. Este dispositivo, esta generación en específico, fue lanzada por Steve Jobs prometiendo que uno iba a poder tener 1000 canciones al alcance de su mano. En estos días uno diría pues, que son pocas canciones o que es un aparato exageradamente grande para lo que realmente almacena. Pero estamos hablando que esto se desarrolla durante el 2001-2002, en donde la tecnología no estaba tan avanzada, en donde la industria musical iba dando pasos gigantescos, o más bien fue de las mejores épocas en Estados Unidos en cuestión de la industria musical. Para ello, de igual forma, Apple lanza su famosa plataforma llamada iTunes. Esto fue unos cuantos meses antes del lanzamiento del iPod. En esta plataforma fue de las primeras en donde uno podía, pues electrónicamente, comprar y descargar música. Obviamente, esta plataforma primeramente estaba diseñada para lo que es el sistema MacOS, las computadoras en ese entonces Macintosh, etc. Y este iPod también tuvo algunos modelos antes de conocerlo así como lo vemos en este video. Tuvo una serie de desarrollo en el cual aquí podremos ver cómo eran estos modelos. El pre de este iPod, que en las fotos se ve pequeño, pero más o menos era el tamaño de una computadora, de una laptop moderna, una laptop pequeña. Y en dicho modelo se incorporaba lo que era pues, la pantalla, una rueda rudimentaria, pero con la misma, digamos, funcionamiento, al igual que sus conectores. Era un dispositivo, un modelo de prueba para lo que era pues, este iPod de lanzamiento. Todo esto fue diseñado gracias a que Toshiba y Hitachi, en ese entonces, allá en Japón, revolucionaron tecnológicamente la posibilidad de tener un disco duro, una unidad de almacenamiento en un tamaño pues muy pequeño, un tamaño en el cual cabía dentro de este dispositivo. Como sabemos, estos dispositivos, su unidad de almacenamiento es un pequeño disco duro mecánico. En ese entonces era algo muy revolucionario para su época. De igual forma, el uso de las pantallas pequeñas, en donde podíamos ver mucha información. Gracias a esto, Apple se lanzó y diseñó su propio dispositivo de reproducción de música. Como primer dispositivo, hablando del iPod del 2001, este no contaba con la capacidad de poder conectarse a una computadora Windows, solamente se podía conectar a un sistema operativo Mac. Que como primer lanzamiento, esto fue una desventaja, ya que realmente era caro, bastante caro, pero esta fue una revolución por la gran facilidad de uso en la reproducción de la música. Comparándolo con otros dispositivos de esta época, hay que ubicarnos en una época en donde la música principalmente se distribuía, se comercializaba y se escuchaba por medio de los famosos CD. Como todos conocemos, existían los Discman y aparte iban incorporándose algunos reproductores de formatos MP3 o los formatos existentes de ese entonces, pero los cuales también eran grandes, incómodos, la interfaz era algo difícil de utilizar y en específico tenían muy poca capacidad de almacenamiento. Estamos hablando que podías almacenar 100 canciones. Aquí podremos ver algunos ejemplos de lo que les estoy hablando, de los dispositivos que se comercializaban en ese entonces. Pero bueno, ya hablamos un poco de lo que fue la historia, ahora vamos a abordar realmente a lo que nos interesa,
que es ver un poco de las características del diseño de este primer iPod, del primer modelo de iPod. Pues como podemos ver, en específico este iPod tiene un estado de conservación bastante bueno. Era su tapa de plástico translúcido con un fondo blanco. Como pueden ver, era un grosor bastante considerable. Estamos hablando de un poco más de 1 centímetro. Y aquí viene una de las características de este modelo de iPod. Su conectividad por medio de un cable con interfaz firmware. Apple aseguraba que esta conexión era más rápida que el USB de ese entonces, que en cierta manera es cierto. Aseguraba que en 8 segundos tú podías copiar un disco completo a tu iPod con esta conexión, con esta interfaz. También tenemos lo que es la entrada de audífonos, su botón de bloqueo, pues la pantalla monocromática a blanco y negro, y la característica principal de este iPod y lo más famoso, su rueda de desplazamiento mecánico. Como pueden ver, lo que está girando es la rueda. Este no es ningún sensor. Directamente es el plástico que está girando. Tenemos sus botones, pausa, menú, pista siguiente, pista anterior. Y su tapa metálica. También otra característica del primer modelo de iPod es la tipografía que tenemos. Comparándola con las siguientes generaciones de iPod, cambia esa tipografía. Tenemos también los datos, algunos datos técnicos. Su número de serie, diseñado por Apple en California, ensamblado en Taiwán, el número de modelo, otros datos específicos y el año de fabricación, 2002, Apple Computer. Al igual que la especificación de que este modelo estaba recomendado para el uso de casa u oficina. En este tiempo no estaban recomendados estos dispositivos para llevártelos a correr o someterlos a movimientos muy bruscos, dado que era, digamos que las primeras generaciones de igual forma de las unidades de almacenamiento de disco duro mecánico, en la que estas unidades en específico podían echarse a perder con mucha facilidad, todavía no estaban perfeccionadas, y que aún así tener una unidad de almacenamiento mecánica tiene muchas desventajas. Pero pues en ese entonces las unidades de almacenamiento flash, o sea las memorias sólidas, no tenían una evolución tanto en la capacidad. Existían, pero eran de muy poca capacidad. Hablando de megas, muy poca capacidad. Ahora, este es el famoso cable firmware. Este lo incorporaba el iPod cuando uno lo compraba. Este es su símbolo. Estamos hablando que es, pues, digamos que un USB avanzado para en ese entonces. Uno que diseñó Apple, con mayor capacidad de transferencia de información. Para cargar el iPod de igual forma, la conexión era con un cubo grande, el cual tenía de un lado su entrada firmware, salía el cable y se conectaba al iPod. Y también tenemos un modelo que es parecido a los primeros modelos de audífonos que salían con estos iPod. Como lo podemos ver, también son un modelo icónico de audífonos, con su forma pues bastante peculiar, que todavía, por ejemplo, estos funcionan perfectamente. El sonido no era tan de buena calidad como lo que podemos encontrar hoy en día, pero pues era suficiente. Su entrada, jack 3.5 con 2 líneas solamente, los 2 canales, izquierdo y derecho. El micrófono pues no tenía sentido. Ahora vamos a abordar un poco lo que es el funcionamiento de este iPod. Esta pieza tiene un funcionamiento perfecto, está bastante conservado para sus años. Estamos hablando que es del año 2002 para 2023, 21 años de antigüedad y sigue funcionando. Vean, pantalla monocromática, ¿qué podemos ver en la interfaz? iPod, estado de la reproducción de la música, batería. Contábamos con un menú en el cual nos desplazábamos por medio de la rueda, que esto fue lo que originó el éxito del iPod, la facilidad con lo que uno podía manejar su música.
veamos el menú de la música, donde podemos encontrar listas de reproducciones que nosotros podemos hacer directamente desde iTunes, artistas, álbums, canciones, géneros, autores, audiolibros, muy revolucionado para su época. Extras como un reloj, contactos, calendario, un calendario y un pequeño juego para distraernos. Algunos ajustes, modo aleatorio de canciones, lo que está sonando ahorita. Y al tener una pantalla monocromática, una característica de este tipo de pantallas es que con la ausencia de luz tú no puedes ver lo que está en la pantalla. A fuerza está pensada para que tú la veas con luz del sol, luz del día, que tengas luz pues en tu recámara, en tu casa. ¿Qué pasa si no hay luz? Pasa esto, no se ve absolutamente nada, no se aprecia. Es por eso que este iPod incorpora la función de luz, una pequeña lámpara que al presionarla, vean, retroilumina la pantalla, haciendo que podamos apreciar todo el contenido en ella. Ahora, la interfaz en la reproducción de música, bastante amigable. Tenemos el nombre de la pista, el álbum y pues, los autores. Nombre de pista, el grupo y el álbum. Tenemos el número de pista, cuántas pistas tenemos, si está en modo aleatorio, de igual forma batería, estado de reproducción, y esta barra nos va indicando en qué minuto, en qué segundo de la canción va y cuánto es lo que resta. Bastante intuitivo. Para subir y bajar el volumen se utilizaba la rueda. Si queríamos meterlo al bolsillo y que no se nos moviera este sistema, presionábamos el botón de Hold, bloqueaba completamente el iPod. También una característica de estos modelos de iPod es que nunca se apagaba la pantalla. Siempre íbamos a tener una vista de lo que estaba pasando. Y en tiempo real. Por las características propias de esta pantalla, no consumía suficiente pila. Bueno, no gastaba pila, entonces no había ningún problema. Aunque, hablando de duración de batería, este iPod, estando en un estado nuevo, tal vez duraba unas 10 horas, exagerando. Realmente, sí era muy buena autonomía para ese entonces, pero pues hoy en día uno no se sorprendería tanto. Igual dependía mucho el uso, igual y hasta menos. Es de recalcar que este modelo es del 2002. Fue el segundo, de la primera generación fue el segundo modelo. El primer modelo fue de 5 GB, lanzado en el 2001, octubre del 2001. Y el segundo modelo fue este, con capacidad de 10 GB, como podemos ver aquí. De igual forma, rueda mecánica y es primera generación. A partir de esta generación, la siguiente generación, los Classic 2, ahora incorporaban ya no una rueda mecánica, sino una rueda con un sensor, es decir, no giraba para nada el plástico, pero tenía un sensor que al hacer esto, detectaba el movimiento y aplicaba los cambios. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la interfaz, el cómo se conectaban estos iPods a la computadora, el cómo era iTunes, etc. Y para ello vamos a hacer uso de una MacBook Pro del año 2008, de las últimas con las que incorporaban pues la entrada firmware. Miren, aquí está. Un modelo bastante antiguo de computadora, donde miren, aquí se encuentra el puerto firmware. Bueno, esta computadora ya está un poco pues desgastada por el uso. Los años se pasaron encima, pero todavía funciona perfectamente. Una ventaja de tener una computadora como esta, si eres algún coleccionista, es que puedes meterle un sistema Windows, tanto el Mac OS. Bastante útil
y versátil para manejar todo lo que es las restauraciones de tus iPod, manejar la música, ya que algunos iPods se traban en un sistema y en otros se agarran. Mientras carga la computadora vamos a hacer la conexión del iPod hacia la computadora. Dicha, pues como cualquier otra conexión, cualquier otro cable, conectamos y conectamos. Este iPod, esta generación de iPods y la segunda tiene la característica de que al conectar a la computadora y que la computadora lo reconozca, se va a apagar, va a salir la manzana como pudieron ver y se va a poner en el modo disco, donde nos muestra que no desconectemos el iPod. No podremos usarlo ni nada y se quedará pasmado en este modo, ya que está manejando la administración de archivos. Para no dañar estas piezas es importante pues respetar esta instrucción. Ahora miren esta joyita. Es aquí, exactamente así nos reconoce nuestro iPod. Nos sale con un pequeño logo bastante peculiar, que es una miniatura de lo que es el iPod. Y ahora abriendo iTunes veremos cómo era la administración de esta música. Y esto hablando entre comillas, porque este ya es un sistema, estamos hablando tal vez del macOS 2010 por ahí. Me parece que es el Lion. Entonces iTunes también ya es una versión actualizada a comparación de lo que era pues originalmente la del 2001, que fue cuando salió este iPod. Y vean, aquí podemos ver iPod y aquí encontramos todas las características de dicho iPod. iPod 1G, la capacidad, número de serie, el formato que tiene. Recordemos que los iPod de primera generación solamente son admitidos en el sistema Mac. La versión del software, aunque esto de nada más en Mac me parece que fue en las primeras versiones del software del dispositivo. Ya las versiones más avanzadas, por ejemplo hasta la 1.5. Supongo que esto aplicaba solamente en las primeras, la 1.0. Algunas opciones: abrir iTunes al conectar al iPod, convertir las canciones a una velocidad mayor de 128 kilobytes por segundo, el formato de las canciones, que la extensión ANAC, gestionar la música manualmente, etc. La biblioteca. Para meter canciones era simplemente seleccionar la que quisiéramos y la mandábamos al iPod. O en su defecto también podíamos crear canciones, bueno, crear listas de reproducción y mandarlas a una lista específica. Por ejemplo, en este caso tengo un ejemplo: carpeta sin título y lista de reproducción. Aunque aquí podría crear más con los nombres que yo quisiera y metía toda la música ahí. Ordenaba mi música de una forma fácil y sencilla. Ahora vamos a proceder a expulsar el iPod para seguir mostrando y hablando más detalles sobre eso. Vean, al presionar expulsar nos dice que podemos desconectar el cable con seguridad. Lo desconectamos, se apaga, se va a reiniciar y va a iniciar en nuestro menú que ya conocemos. Así que si alguno llega a tener un modelo de colección de este iPod, no se asuste, así funcionaban. Ahora, para terminar de hablar de este iPod, es relevante comentar que estas piezas ya son muy difíciles de encontrar hoy en día, en buen estado y que estén funcionando de todo perfectamente. Realmente, en este momento que estamos en 2023, agosto de 2023, en México, hablando en pesos mexicanos, una pieza como esta la podemos encontrar, dependiendo de dónde la compremos, desde los 5,000 hasta los 10,000 pesos mexicanos. Depende del estado o hasta más, dependiendo el estado del iPod, si tiene su caja original, si tiene los accesorios originales,
Estas piezas son de colección. Es recomendable, si uno lo tiene, solo usarlo para que no se echen a perder, pues, que les den un poco de uso de vez en cuando, pero no usarlo del diario como dispositivo principal para escuchar música. Ya son dispositivos delicados, de cuidado, piezas de colección realmente. Por ejemplo, yo este iPod lo tengo a la venta. Tengo mi página, me pueden encontrar en la Ciudad de México, en Facebook como iPod Store. Hago envíos por Mercado Libre, manejo Mercado Libre a toda la República Mexicana. Cualquier interesado, pues mándeme mensaje o siga mi página y ahí les doy el catálogo de iPods que tengo y detalles de cómo funcionan las ventas. Y pues bueno, a grandes rasgos esto es lo principal de este modelo de iPod. Bastante cotizado para los coleccionistas, bastante bonito la verdad. Será en ese tiempo bastante grueso, pero pues una pieza bastante bonita. Cualquier duda o comentario acerca del video, los leo. Y si gustan seguirme, estoy en las redes sociales como iPod Store o Ángel Díaz Plata. Estén pendientes para el siguiente video, en donde hablaremos de la segunda generación de iPod, así como posteriormente hablaremos de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y veremos si hacemos también videos sobre los diferentes tipos de iPod, como lo es el iPod Touch, los Shuffle o los Nano. Y bueno, no sin antes también vamos a sonar un poco lo que es el iPod, para que vean cómo se escuchaba o funcionaba, pues. La entrada gordita de la cabecita de aquí era para cubrir esto, cubrir ese hoyo. Hasta eso eran inteligentes, lo diseñaron bien. Bueno, comunidad, gracias y hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Chao.